En este momento, el mundo se está dividiendo en dos bloques. Uno hegemónico desde hace varias décadas y otro que está emergiendo. Bienvenidos a Realpolitik Room. Y esa situación que planteábamos en el inicio del programa tiene que ver también con que se está generando un nuevo orden mundial y para hablar sobre ello estamos junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de participar en tu programa. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, estábamos hablando de un nuevo orden mundial que parece que se viene, ¿no? Las cosas no hay que darlas por sobreentendidas y te pediría, Juan, si podrías comenzar explicándonos brevemente de qué hablamos cuando hablamos de orden mundial. Bueno, orden mundial es aquello, digamos que es la conformación, la estructura que conforma la realidad internacional. Es decir, las relaciones internacionales, el orden global a nivel mundial. Siempre ha habido un orden mundial. Es decir, ¿quién lo marca? Lo marca siempre la o las potencias hegemónicas, que son las que establecen las reglas por las cuales se van a funcionar las relaciones internacionales. Lógicamente, esos órdenes mundiales siempre van a estar al servicio o para favorecer los intereses de esas grandes potencias. Esto, si tiramos de la historia, podemos ver antes de la Primera Guerra Mundial cuál era el orden mundial de las potencias imperialistas, con sus colonias en África, en Asia, o en América Latina. Después de la Primera Guerra Mundial, pues ya empieza a surgir un orden mundial muy inestable porque había varias potencias que luchaban entre sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, que apareció un mundo bipolar, es un orden mundial bipolar, por el cual hay dos centros, dos potencias, que son las que marcan las reglas en sus zonas de influencia. Estamos hablando de la Unión Soviética, el bloque socialista, y de los Estados Unidos y el bloque capitalista occidental. Y a partir de los años 90, con el colapso de uno de esos bloques, el bloque socialista, aparece un orden mundial unipolar. Y ese orden mundial unipolar, que el hegemón son los Estados Unidos, es el que marca las reglas a todos los demás. Cuando digo marcan las reglas, es que o aceptas las reglas o te bombardeo. O aceptas las reglas o te sanciono. O aceptas las reglas o te bloqueo. O aceptas las reglas o lo vas a pasar mal. Pero esto es una lógica que está en toda la historia de los imperios universales a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, no es que ahora esté ocurriendo una cosa novedosa o nueva, no. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues que a partir de 2001, de 2014, de 2008 cuando la guerra de Georgia, de 2013 cuando empezó la intervención en Siria, podemos establecer un punto donde queramos, ¿no? Es decir, porque todavía, lógicamente, estamos en el proceso. No hay perspectiva histórica. A lo mejor dentro de 40 o 50 años sí que podemos hablar de una perspectiva histórica y de realmente esto comenzó en tal fecha, ¿no? O alrededor de tal fecha. Ahora mismo no podemos establecer eso. Sí que vemos, a partir de un cierto punto, a partir del año 2001, sí que vemos que en ese orden mundial unipolar empiezan a surgir grietas. ¿Qué son esas grietas? Son países emergentes que tienen algo que decir en el orden internacional, en las relaciones internacionales, que tienen sus intereses propios y que ya no quieren obedecer las reglas impuestas tras la Segunda Guerra Mundial por el bloque occidental encabezado por los Estados Unidos. Eso sería el orden mundial. Claro, hay un orden mundial asentado, establecido, con un hegemón, que son los Estados Unidos, y hay un orden que va apareciendo. Un orden mundial, Juan, y perdóname la interrupción, que tiene que ver con eso cuando hablan de un mundo basado en reglas. Exactamente. Es decir, ¿basado en qué reglas? Sus reglas. Es decir, el hegemón siempre impone las reglas a los demás. Y si no las aceptas, pues vas a tener problemas. O sea, es decir, o eres vasallo o te conviertes en un estado gamberro, en el eje del mal o en cualquier cosa de estas que se sacan los propagandistas habituales que están al servicio del hegemón occidental.
Tal vez el ejemplo más reciente, Juan, sea, y volvemos luego al tema enseguida, ¿no? El hecho de la reciente amenaza, como han interpretado en Italia, que ha lanzado Ursula von der Leyen acerca de que cuidado con lo que hacen en Italia, cuidado con lo que votan, porque hay instrumentos como se le aplicaron a Hungría y a Polonia. ¿Tiene que ver un Exactamente. poco con eso también? Es un ejemplo clarísimo. Es decir, es la amenaza de los caniches, de los carneros de la oligarquía que domina el orden mundial existente, es la amenaza a aquel que en un momento dado puede amenazarlo o intenta salirse. ¿eh? Son las amenazas que ha habido, esa que tú dices, a los votantes italianos, pero las que ha habido a Hungría y las que ha habido a Polonia y las que hubo anteriormente a otros y las que de alguna manera más o menos clara, pues ha soltado, por ejemplo, el general jefe del Comando Sur latinoamericano a algunas de las repúblicas que tenían gobiernos populares, a Venezuela, o las amenazas que se han hecho a países africanos. Es decir, siempre es lo mismo. Es decir, esto es. Lo que pasa es que la gente, el ciudadano común, no está acostumbrado a relacionar unos hechos con otros. Es decir, da la sensación de que los acontecimientos mundiales, bueno, pues están desconectados. Es decir, ocurre una cosa aquí porque ocurre aquí. No se dan cuenta, no hay una reflexión, no se está acostumbrado a pensar de forma global, de tal manera que uno ve la relación de lo que está ocurriendo en Ucrania con lo que ocurre en Siria, con lo que ocurre en Asia Central, lo que ocurre en el Cáucaso, lo que ocurre en el Mediterráneo Oriental, lo que ocurre dentro de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero todo está conectado, porque todo va en función, es decir, hay un gran plan estratégico en el cual el hegemón intenta mantener la hegemonía. Esa es su lucha, porque si deja de mantenerla, pierde el poder de establecer las reglas de ese mundo. Y entonces ya no marcaría las reglas, ya no sería un orden basado en sus reglas. Habría que establecer otras reglas. Y esas otras reglas son las que quiere, lógicamente, quiere hacer valer las potencias que están emergiendo. Es decir, ese otro nuevo orden mundial que estaría apareciendo y que lo que intenta es sustituir al que existe en estos momentos. Claro, ¿a quién no le interesa? Al que tiene la hegemonía ahora, a los Estados Unidos y al bloque occidental. Eso es lógico y normal. Siempre ha sido una lucha de poderes internacionales entre los imperios. Es decir, ya digo, podemos irnos a toda la historia, sobre todo en la historia europea se ve claramente, porque es donde se han forjado los principales imperios, se ve claramente como siempre ha sido una lucha entre el imperio español y el imperio inglés, entre el imperio francés y el imperio español y el imperio inglés, entre el imperio alemán y el imperio inglés, es decir, es la historia misma de la humanidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esta fase, en este momento, pues lo que vemos es que un orden unipolar en el que Washington imponía las reglas y tenía toda una serie de zonas de influencia a su servicio, entre ellas la Unión Europea, pues empieza a perder poder, empieza a no poder imponer sus reglas en ciertas zonas del mundo, porque hay potencias que ya están poniendo las suyas propias, las que les interesan, y ese choque, esa contradicción, esa fractura geopolítica a nivel global es lo que hace que vivamos una situación de inestabilidad muy peligrosa, porque muchas veces estas cosas acaban con conflictos bélicos, incluso generalizados. Ya hemos vivido 2 guerras mundiales y no se puede descartar que acabemos viviendo una tercera, ¿no? Juan, quiero ahora presentarte un par de vídeos rescatados de lo que ha sido alguna de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Primero vamos a ver a Joe Biden y podemos leer lo que está escrito allí en la traducción. I reject the use of violence and war to conquer nations or expand borders through bloodshed, to stand against global politics of fear and coercion, to defend the sovereign rights of smaller nations as equal to those of larger ones, to embrace basic principles like freedom of navigation, respect for international law, and arms control. No matter what else we may disagree on, that is the common ground upon which we must stand. ¿Qué nos comentas de esas palabras pronunciadas por el presidente Joe Biden? Bueno, vamos a ver, hay que entender una cosa. Este discurso no puede ir dirigido a los representantes de los países que están en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque sería tomarles por imbéciles. Cualquiera de los representantes que están allí saben perfectamente que lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos es mentira. Es un embustero redomado, es un sinvergüenza. Y entonces,
pues bueno, se pide, es decir, él no va a poder engañar a los representantes de la Asamblea General. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque este discurso, que no es más que es un discurso de intentar legitimar la situación actual, la posición de Estados Unidos en la situación actual, no va dirigido contra los representantes en Naciones Unidas, va dirigido a la opinión pública. Es decir, cuando habla de todo lo que habla, es que todo es mentira. Todo es mentira. Desde la primera palabra, la última es mentira. Ya Vladimir Putin definió al occidente colectivo como el imperio de las mentiras. ¿Cómo que habla de la expansión territorial? Pero si solo hay que echar un vistazo a lo que han sido los últimos 30 años para darse cuenta que la OTAN lo único que ha hecho ha sido expandirse por las buenas o por las malas. Se ha troceado países como la antigua Yugoslavia. Se ha intervenido de forma genocida en Afganistán o Irak. Se ha destrozado un país como Libia. Si Estados Unidos tiene una historia inacabable de intervenciones de mil maneras en lo que llama su patio trasero en Latinoamérica. No, ya no vamos a recordar Vietnam o Corea, porque era otro momento de lucha, había otro orden internacional y bueno, pues se daban estas cosas, ¿no? Entre los dos bloques. Es decir, no puede ser. No puede ser que el señor Biden esté diciendo en serio lo que dice a los representantes de 193 países del mundo, que saben la verdad, que algunos de ellos la han sufrido, porque son representantes de países que lo han sufrido. Entonces, es imposible, no puede ser. Esto no va dirigido a Naciones Unidas. Esto va dirigido a engañar a la opinión pública occidental, para que piense que efectivamente estamos luchando por la libertad, la democracia, el progreso y por la paz. Pero es mentira. Es decir, cualquiera, digo, que analice mínimamente los acontecimientos que han ocurrido, no ahora, no hace 6 meses, no hace 4 años, sino desde los años 90, por hablar del momento unipolar, desde que comenzó el movimiento unipolar, estamos viendo que ha sido el Occidente, han sido Estados Unidos y sus lacayos los que han iniciado todas estas cosas que denuncia Biden. Desde, el control de armas, pero tenemos que recordar cómo se utilizó romper el bloqueo de envío de armas a Irán. ¿Cómo lo rompieron ellos para financiar a la contra nicaragüense? ¿Dónde estaba el control de armas, señor Biden? Tenemos que recordar cómo se ha armado a las organizaciones terroristas yihadistas en todo el Oriente Medio. ¿De dónde venían las armas? Y las columnas de vehículos Toyota, ¿qué se compraban? ¿En el bazar de Estambul, señor Biden? A ver, no nos mienta. Yo sé que usted está mintiendo a la opinión pública y la pobre opinión pública bastante tiene con sobrevivir día a día para tenerse que poner a pensar esto. Pero, hombre, a los que saben y los que están sentados en la Asamblea de Naciones Unidas lo saben, no le diga a usted mentiras tan burdas, porque efectivamente es decir, no da ganas de reír porque esto es trágico, ¿no? Pero, hombre, usted da un aspecto muy patético, intentándole echar en la cara a otro lo que usted lleva haciendo. Y además usted personalmente, porque el señor Biden estaba ahí con Obama, lo que usted lleva haciendo desde siempre, desde que los Estados Unidos se convirtieron en una superpotencia mundial. Esto es así. Juan, ahora tengo otro vídeo para compartir, pero en este caso es del canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Vamos a escucharlo y vamos a ver lo que dice. Хотят остановить маховик истории. Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на земле, у которого нет обязательств, а есть только священные права безнаказанно действовать как и где угодно. Зоной этих действий может быть объявлено любое государство, особенно если оно чем-то не угодило самопровозглашенным хозяевам мира. Мы все помним, как под надуманными предлогами были развязаны агрессивные войны против далеких от американских берегов Югославии, Ирака, Ливии, унесшие многие сотни тысяч жизней мирных граждан. Хоть в одной из этих стран разве были затронуты действительно законные интересы Запада? Разве там запрещали английский или языки других стран-членов НАТО? Запрещали западные средства массовой информации, культуру? Разве объявляли англосаксов нелюдями
применяли против них тяжелые вооружения. И каковы результаты авантюр США на Ближнем Востоке? Улучшение ситуации с правами человека и верховенство права, стабилизация социально-политической обстановки, рост благосостояния населения. Назовите страну, в дела которой силой вмешался Вашингтон и где в результате жизнь стала лучше. Пытаясь возродить однополярную модель под лозунгом порядка, основанного на правилах, Запад повсюду насаждает разделительные линии в духе блоковой конфронтации. Либо с нами, либо против нас. Третьего не дано. Никаких компромиссов. Lo que hablábamos, ¿no? Ese orden basado, ese mundo basado en reglas y todo lo que tú has mencionado en su momento, Juan. Es que, el discurso del señor Lavrov, mientras que mientras que Biden lo que estaba echando en la monserga habitual de una potencia colonialista que intenta engañar a la opinión pública, es decir, es una sarta de mentiras. Es decir, el señor Lavrov no ha hecho ninguna... No, está simplemente describiendo, no está exponiendo un programa político para el orden del mundo, no, está exponiendo una realidad, está describiendo. Por eso lo puede entender perfectamente, el discurso lo puede entender perfectamente alguien de cualquier ideología política, porque no está hablando de derecha o de izquierda. Lo puede entender de cualquier religión, porque no se está dirigiendo a cristianos, musulmanes, ortodoxos o budistas. Lo puede entender de cualquier persona de cualquier país, porque sabe perfectamente lo que ha ocurrido en su país o en su entorno, en su continente. Es decir, está describiendo las cosas. Es lo que estábamos haciendo antes de ver el vídeo. Aquí estábamos describiendo lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, ¿cómo no se va a estar de acuerdo con lo que dice el señor Lavrov? Pues es que el señor Lavrov no está diciendo nada que cualquiera que no esté obnubilado por la propaganda, que cualquiera ve o puede estudiar en lo que han sido las relaciones internacionales los últimos 30 años y después de la Segunda Guerra Mundial y antes. Y si ya haces un estudio histórico, como hemos dicho anteriormente, a lo largo de toda la historia de los imperios. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, claro, el señor Lavrov habla en función de una de esas potencias emergentes. Cuando hablamos de un nuevo orden mundial, lo que estamos hablando es que hay potencias que se quieren salir del orden unipolar de lo que ha impuesto el Occidente colectivo, lo que ha impuesto Estados Unidos y la OTAN. También por poner nombres ya claramente, ¿no? Y bueno, pues Rusia tiene su perspectiva, lógicamente, como la tiene India, como la tiene China, como la tiene Irán, como la tiene incluso Arabia Saudita o Turquía, como la tiene Venezuela o Cuba, como la puede tener Brasil. Ideológicamente son distintos, religiones distintas, concepciones del mundo distintas, situaciones geográficas, geopolíticas, geoestratégicas distintas, economías diferentes. Pero todos sí ven una cosa en común. Es decir, saben que existe una potencia, un hegemón, que es una potencia, que son Estados Unidos de América, que con una serie de países, todos bastante desarrollados, porque se han dedicado a expoliar al mundo entero durante décadas y décadas, y tienen un nivel de desarrollo y quieren seguir con ese dominio, porque su nivel de desarrollo, su nivel de vida, su potencia depende de eso, de seguir manteniendo a todo el mundo a su servicio y por lo tanto mantener ese nuevo orden mundial existente hasta ahora. Y esto hay potencias que ya no quieren. Eso, por ejemplo, se ve reflejado, Juan, en cuestiones como que nuevas transacciones en adelante, ya en un gran porcentaje, entre países como China con India, India con Rusia, Rusia con Arabia Saudí con China, se hace en monedas propias porque además tienen miedo que en cualquier momento, bajo cualquier excusa, puedan perder, como le ha pasado a Venezuela o como le ha pasado a Rusia, perder sus divisas, ¿no? En países occidentales. Vamos a ver, una de las reglas que habla de ese orden basado en reglas que habla el señor Biden y sus lacayos es el robo. Aquí lo que se trata es de robar. ¿Robar a quién? Robar a los demás. Sobre todo si son pobres y débiles, porque ahí les puedes robar fácilmente, ¿no? Esto es el típico matonismo occidental. Les puedes robar. Se le ha robado a Libia. Todo el dinero que había fuera del Estado libio, que era un Estado muy rico, se ha robado. ¿Dónde están? Lo sabe, lo han robado. El oro de Venezuela lo ha robado el banco, lo han robado en Londres. Ahí se ha quedado, lo han robado. Es decir, los fondos, los activos que tuvieran estados en el extranjero. Afganistán,
Es decir, Naciones Unidas tiene que decir ridículamente que le hacen falta 3.000 millones para evitar una catástrofe humanitaria en Afganistán. Pero, hombre, si hay 6.000 millones de dólares guardados en los bancos norteamericanos que son de Afganistán, robados a Afganistán, si tendría que tener el doble del dinero que está exigiendo Naciones Unidas. Entonces, bueno, a Rusia le han robado 340.000 millones de dólares. Le han robado 340.000 millones de dólares. Y aquí todo el mundo tan contento con esta panda de ladrones. O sea, decir, bueno, pues vamos, muy bien, ¿no? O sea, perfecto. Si lo hicieran los demás, ya veríamos, ¿no? ¿Qué pasa? Ya veríamos. Después hay otra forma también de, no sé si decir, no robo, ¿no? Ni expolio, pero que se desprende de las recientes declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, diciendo que, bueno, que hay que buscar herramientas para que Europa no lo pase tan mal porque se le van a venir problemas energéticos, pero que a nosotros esos problemas no nos van a afectar y que además prevé, en un estudio ha previsto que aumentará drásticamente la venta de GNL de Estados Unidos a Europa. Es como que todo cierra, ¿no? Vamos a ver, el hegemón es el que impone la regla y por lo tanto va a intentar siempre evitar cualquier daño a su situación. Es decir, ¿que lo sufre Europa? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y para eso son vasallos. Claro, el vasallo tiene que sufrir porque sufre el vasallo. Para eso está el vasallo. El esclavo, el miserable. Pues bueno, la cuestión está que eso evidencia que las élites europeas son, por naturaleza, traidoras a los pueblos europeos. Pero eso es una reflexión que tendrían que hacer los europeos. Es decir, bueno, ¿a quiénes estamos votando? ¿Quién ha traído aquí esta gente? ¿Qué hacen aquí estas tropas norteamericanas? Es decir, esta es la pregunta que se tendrían que hacer los europeos. Mientras tanto, esas potencias emergentes, como señalaban, van intentando establecer redes entre ellas, sea en intercambios comerciales con monedas propias, sea estableciendo canales de comunicación y redes de distribución que se salgan de las zonas que están bajo control de Occidente, por eso el tema de la ruta de la seda o el proyecto Norte-Sur en Asia, Es decir, van buscando la forma de salirse y cuanto más se salgan, mayor será la fractura geopolítica, mayor serán las tensiones, porque en mayor peligro se verá la potencia hegemónica. Y eso es lo que estamos viviendo. Cuando hablamos de está apareciendo un nuevo orden mundial, lo que estamos viendo es que efectivamente hay gente que se está saliendo del viejo orden mundial y está conformando uno nuevo. Y eso va a provocar conflicto, porque ningún imperio quiere morir así porque sí. Es decir, intentará aguantar hasta el último momento, luego puede colapsar, que es lo que suele ocurrir con los imperios. En los imperios es difícil que sean derrotados, lo que suele ocurrir es que colapsen. La Unión Soviética es el último ejemplo, por citar uno, ¿no? Entonces, pues claro, lo que no quiere es colapsar. Y para no colapsar, lo primero es que el centro, los Estados Unidos, que es el centro imperial, mantenga los niveles y se pueda aprovechar de quién. Pues si ya no puede expoliar a rusos, chinos, indios o iraníes, va a expoliar a sus propios vasallos, a Europa. Y seguramente a los que puedan en su patio trasero, como ellos dicen, de América Latina. Cada vez menos, por cierto. Muchas gracias, Juan, por tu presencia en Realpolitik Room. Pues nada, aquí estaremos las veces que necesites. Y mucha suerte con el programa.